querido compartir con ustedes se llama El fruto del Espíritu es paz. Como hemos estado viendo durante estos días, hemos estado haciendo un estudio de los frutos del Espíritu, de cómo la influencia de Dios en nuestros corazones debe llevarnos a vivir de cierta manera. Y la primera cosa que quiero mencionar, antes de ir al pasaje que estamos, pon la primera, por favor. Antes de ir al pasaje que es Gálatas capítulo 5, versículo 22, que hemos estado analizando, es el contraste que la palabra de Dios hace entre la carne y el espíritu. Gálatas hace un contraste entre lo que implica vivir según lo que nos dicta la carne y según lo que nos dicta el espíritu. Y esto es bastante interesante, porque cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando necesariamente de las necesidades biológicas o del cuerpo como tal, sino que está hablando de un aspecto de la naturaleza humana que ha sido trastornada por el pecado. Ya voy a hablar un poco más acerca de esto, pero el apóstol hace un contraste entre lo que significa vivir en la carne y vivir en el espíritu. ¿Qué significa vivir en la carne según lo que el apóstol Pablo está analizando? Está hablando que es vivir de acuerdo a lo que nos dictan nuestros sentidos, a lo que nos dictan nuestras sensaciones corporales. Y la Biblia nos enseña que no debemos vivir de esa manera, sino que debemos vivir de acuerdo a lo que nos dicta el espíritu. Los sentidos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, siempre van a ser variables y van a depender de las circunstancias en las que nos encontremos. Son muy aleatorios, pero Dios no nos llama a vivir en esa incertidumbre o aleatoriedad en el que nuestra conducta, nuestra actitud, nuestros deseos son empujados como un barco que está en alta mar, sin vela, sin timón. Así es cuando vivimos bajo la carne. No tenemos dirección, sino que somos esclavos de los caprichos de nuestros deseos, de nuestros sentidos. Una palabra que me gusta usar para comprender mejor lo que significa vivir bajo la carne es la palabra sensualidad. Sensualidad no necesariamente tiene que ver con lo que es sexual. Sensualidad tiene que ver con todo lo que estimula nuestros sentidos, con lo que atrapa nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros deseos. Si nosotros vivimos bajo la guía de nuestros sentidos, la Biblia dice que vamos a cosechar como resultado la muerte. Pero si nosotros vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a cosechar la vida. Ahora, quiero hablar un poco acerca del Espíritu, porque la Biblia habla y nos enseña que la vida humana debe o fue creada para vivir en cierta plenitud, que solamente es posible alcanzarla por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, entonces nuestros deseos, nuestra actitud, nuestro corazón, nuestras emociones, ya no son guiados por la marea de este mundo, sino que son sostenidos, son anclados a Dios, el cual es inamovible, el cual es eterno y el cual nos ha prometido estos frutos de los cuales estamos estudiando. Entonces, para mí es muy interesante la distinción que hace el apóstol Pablo, vivir bajo la carne versus vivir para el Espíritu, porque cuando vivimos para el Espíritu, nuestra vida deja de ser circunstancial, nuestras actitudes dejan de ser fluctuantes dependiendo de lo que nos pasa, porque sabemos que el Dios, que es eterno, que no varía, la Biblia dice en el cual no hay sombra de variación, es el que dirige nuestras vidas. Y de eso se trata, de forma general, vivir en el Espíritu. La Biblia nos dice que si vivimos de acuerdo al Espíritu vamos a hallar esa plenitud y esa vida que realmente necesitamos, anhelamos y deseamos. Quisiera que me ayuden con la siguiente diapositiva, porque en pasajes como Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 7, dice cosas como: haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando yo leía este pasaje, mientras meditaba en este sermón, yo decía, esto puede resultar muy conflictivo para una generación de jóvenes, adultos, ancianos, que están muy acostumbrados a vivir en un mundo seductor y atractivo, lleno de películas con efectos especiales, lleno de música que sobreestimula nuestros sentidos, lleno de tantos placeres. Que la Biblia nos mande a hacer morir lo terrenal en nosotros, podría parecer que Dios nos está pidiendo que renunciemos a nuestra propia humanidad. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido ese conflicto a la hora de luchar contra el pecado. ¿Por qué Dios me pide que me resista a algo que mis deseos anhelan con todas sus fuerzas?
Cuando Dios dice, haced morir lo terrenal en vosotros, pareciera que fuera un ataque a nuestra propia naturaleza, a que Dios nos dijera, deja de existir, no seas humano, no sientas, renuncia a lo que eres. Y ese es el conflicto que la mayoría de las personas sin Dios enfrentan. Dicen, ¿por qué Dios me pide que deje de hacer esto cuando Él mismo ha puesto estos deseos en mí? Hubo un hombre que se llamó Oscar Wilde, él fue un escritor bastante conocido, bastante famoso, y en uno de sus escritos, él escribe una frase que a mí me impactó muchísimo cuando la leí. En sus escritos, él narraba una vida de desenfreno, él se entregó a los placeres, fue un hombre que no tuvo freno, y entre las cosas que él vivió, en algunas ocasiones hubo gente que habló de parte de Dios, y le enseñaron que ese no era el camino, y él dijo algo así, él le decía esto a Dios, ¿por qué nos hiciste así? ¿Por qué este cuerpo anhela placer hasta tan doloroso límite? Nosotros nos seducimos con lo que tú nos hiciste desear. Esto le decía Oscar Wilde a Dios. ¿Por qué me pides cosas como estas, hacer morir lo terrenal en nosotros, cuando tú me creaste así? Y este es un conflicto que puede existir incluso en la mente del creyente, porque Dios nos manda a vivir en santidad, a no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, como también dice Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué Dios nos pide esto? Una de las razones principales que considero que es la más importante, la más fuerte, es que realmente Dios no nos está pidiendo que renunciemos a nuestra naturaleza como tal, sino que Dios nos está recordando cuál es nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza no fue diseñada para ser arrastrados por los caprichos de nuestros deseos. Nuestra verdadera naturaleza fue diseñada para honrar a Dios y deleitarse en cosas eternas. Que los placeres que sentimos y experimentamos nos guíen a exaltar a Dios, a glorificar a Dios, a perseguir la justicia. Cuando Dios nos dice hacer morir lo terrenal en vosotros, nos está recordando de que nuestra naturaleza original fue perdida en el Edén. Que estos deseos que nos empujan a sus caprichos, definitivamente Dios no nos creó así. Estas cosas que vivimos y experimentamos son el resultado de una naturaleza caída a la cual estamos tan acostumbrados desde que nacimos que se nos olvida que fuimos creados para algo más. Por eso Dios nos dice esto, haced morir lo terrenal en vosotros, porque hay una vida más grande, más plena, que se llama la vida del Espíritu, la vida que resulta de vivir en comunión con Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos está llamando, no tanto a perder la ciencia humana como tal, sino a convertirnos en verdaderos seres humanos. Cristo es la verdadera humanidad. Cristo nos enseñó cómo debimos vivir, a qué nos llamó Él, a vivir en amor, en santidad, en justicia y sobre todo a heredar estos frutos de los cuales hemos hablado, el cual es el gozo, el amor y la paz. Y vamos a seguir estudiando estos frutos. Entonces, el primer punto que quiero mencionar como punto importante de este mensaje es que solo el poder del Espíritu Santo puede llevarnos a vivir esas vidas plenas que nosotros deseamos, pero que no vamos a encontrar en los placeres o en lo que el mundo ofrece. No lo vamos a encontrar. Entonces, por eso empecé diciendo la comparación que hace el apóstol Pablo. Si en la carta de Colosenses, también en la carta de los Romanos, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Y esta es la discrepancia bíblica. O sea, Dios nos está diciendo, comprende que esos deseos, esas emociones, esos anhelos, no son tus reyes, no son tus señores. Tú tienes un Señor que es Cristo y que te ha redimido para que puedas experimentar no una vida de aburrimiento, no una vida de religiosidad absurda, sino una vida llena de estos frutos, que es amor, que es gozo y que es paz. Hoy vamos a hablar acerca de la paz, pero no quería empezar sin hacer énfasis en esto. Solo el Espíritu Santo puede provocar eso en nosotros. Que tengamos paz a pesar de las circunstancias, que tengamos paz indistintamente de los problemas,
Si estas cosas, si el amor, el gozo, la paz, luego vamos a ver la paciencia, no habitan en nosotros, entonces hay un problema con nuestra fe. Porque esa es la promesa que se le hace a todo aquel que cree. Y esa es la promesa que recibe todo aquel en quien el Espíritu Santo está orando. Así como Santiago dice que la fe sin obras es muerta, de la misma manera, una fe que ha sido puesta en Cristo y que no experimenta estas cosas es una fe deficiente, que está atravesando problemas, que necesita afirmarse en Dios, que necesita realmente experimentar estas cosas. Cuando el rey David pecó, y que se registra su oración en el Salmo 51, él decía a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación, o sea, devuélveme esa necesidad, esa experiencia que necesito para poder vivir conforme a lo que tú ordenas. Dios nos ha pedido que vivamos de cierta manera, que cumplamos ciertos mandamientos, pero hermanos, no vamos a poder lograrlo si no hay gozo, si no hay amor y si no hay paz en nuestros corazones. ¿Cómo podremos perdonar a los que nos ofenden si no hay amor, si no hay paz? ¿Cómo podemos tener esperanza si en nuestro corazón no hay alegría? Entonces recordemos que la fe a la que nos llama Cristo no es a un conjunto de reglas en la que nos adoctrinamos y nos amoldamos a una tribu con una cultura, sino que se trata de una nueva vida que opera a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Pablo está buscando en los creyentes, que ellos sepan de qué se trata la vida cristiana. Y la vida cristiana se trata de paz, que es de lo que vamos a hablar esta mañana. Quisiera que por favor me ayuden con la siguiente. Hay 3 palabras, es la misma palabra, solo que está en distintos idiomas, que quiero usar para ilustrar lo que significaba la paz cuando la oía un hebreo, cuando la oía un griego y cuando la oye un latino, un ecuatoriano. Quiero hablar de estas cosas. La palabra en griego, eirene, es una palabra que hace referencia a la calma, a la tranquilidad que experimenta una nación cuando tiene gobernantes que son justos, que son benevolentes, cuando hay esa relativa prosperidad, esa relativa paz, cuando no hay conflicto. Esa era la palabra que se usaba en griego para referirse a la paz. También hace referencia a esa armonía cuando hay entre los habitantes de una ciudad, cuando nos llevamos bien con nuestros vecinos, cuando en nuestra familia las cosas van bien. Eso es lo que significa paz, y es una palabra que cuando se traduce en la escritura se usa ese término en el griego. La palabra en hebreo es shalom, y es una palabra muy hermosa. A mí me impactó cuando estuve meditando en esto, porque cuando se usa esta palabra en el Antiguo Testamento es en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Ayúdame por favor con la siguiente. Esto es lo que dice, Dios le dice al pueblo de Israel, que esa era la forma en la que debían bendecirse entre ellos. Y ya voy a mencionar algunas cosas importantes, pero quisiera leerles el pasaje completo. Dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. La NTV traduce de esta forma: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y te sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y que el Señor te dé paz. Y esa es la forma en la que Dios ordenó que el sacerdocio de aquel entonces bendiga a las personas. Y Dios ordenó que de esa forma se saluden entre ellos. Por eso los judíos, los hebreos, tienen esa tradición de decirse Shalom Alejem, que la paz de Dios esté contigo. Y esa es la forma en la que se saludan ellos. Y me llama la atención que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, en Mateo 10, cuando Él envió a sus discípulos, Él dijo: cuando entren a una casa, busquen a quien sea digno en esa casa, o sea, la persona que los reciba, y salúdenlos con la paz. Díganle que la paz del Señor esté con ustedes. Jesús lo que nos está diciendo acá es que la paz debe ser no solamente un saludo, como quien dice la paz del Señor,
sino el deseo sincero de que la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, te dé toda esta seguridad, este bienestar, esta tranquilidad, no solamente externamente, sino internamente. Este saludo no era como decir la paz y nada más, era realmente un deseo interno que haríamos bien en practicar nosotros, desearnos la paz del Señor. Si usted se pregunta, usted puede hacer una encuesta de cuánta gente anhela paz, usted va a darse cuenta de que es una de las necesidades más apremiantes hoy en día. Las estadísticas demuestran que la enfermedad del siglo XXI es el estrés, la angustia, la depresión, la ansiedad. Y Dios nos llama a vivir en paz, a saludarnos con la paz. Que ese sea el deseo que existe entre nosotros, que la paz de Dios esté con ustedes. Y es interesante esa palabra shalom, para los judíos implica todas estas cosas, el desearnos esa paz. Los cristianos, cuando leemos la historia, durante los primeros siglos tenían por costumbre saludarse con la paz del Señor. Que la paz del Señor esté contigo. Y es algo muy hermoso que podríamos o haríamos bien en poder practicar o poder mencionar. Quisiera que me ayudes con la siguiente. Hermanos, el fruto del Espíritu es la paz. No sé cuántos de nosotros necesitamos esa paz, porque el hecho de ser cristianos no nos va a eximir de problemas, de dificultades. Estamos en medio de una pandemia, una recesión, estamos en medio de una crisis política, financiera, y es en medio de esta época que se nos exige tener paz, porque la palabra de Dios dice regocijaos. Os repito otra vez, regocijaos. Y uno puede decir, pero ¿cómo voy a regocijarme en medio de estas circunstancias? Solo por medio del poder del Espíritu Santo podríamos hacerlo. Porque saben que si no lo hacemos mediante el poder del Espíritu, entonces tendríamos que convertirnos en coach, que te vendemos una psicología en la que tú tienes que ser positivo independientemente de lo que pase, y no te preocupes que todo va a estar bien. Pero no estamos aquí vendiendo un positivismo psicológico, estamos hablando del poder de Dios para sostenernos en las dificultades y para vivir como Cristo vivió. El apóstol Pablo también habló de esto, dice, somos perseguidos, pero no estamos derribados, estamos en pobreza, pero enriquecemos a muchos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y aunque pareciera que no lo tenemos nada, lo poseemos todo. No eran declaraciones de afirmación positivas, era lo que implica vivir por fe y saber que nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, recordemos esto, que cuando la Biblia nos dice vivamos por el Espíritu, no nos está pidiendo que renunciemos a algo para luego tener vidas desdichadas, en las que no, es que yo soy cristiano, pero ¿por qué eres tan así amargado? ¿Y por qué esta vez no, es que en mi iglesia me prohíben esto o aquello? Que Dios nos libre de vivir una religiosidad así, sino que podamos experimentar ese gozo que proviene del cielo. Y antes de empezar a hablar de algunos puntos que también he preparado, quiero mencionarles una ilustración. Sé que en algún momento también la he mencionado porque para mí recordarla me produce mucha alegría. Esto lo dijo Chesterton. Chesterton fue un filósofo que vivió hace algunos años. Él decía lo siguiente: cuando yo pienso en la magnitud y grandeza y vastuosidad del cosmos, del universo, la magnificencia de la creación, me pregunto por qué Dios habrá hecho un universo tan grande. Él dice, ¿saben lo que yo creo? Decía él, era su opinión, no es que esté en la Biblia o algo así, pero él decía, ¿saben lo que yo pienso? Que esto es como el equivalente a llevar a un enfermo a una sala silenciosa para que no sea aturdido por el gozo que hay en el cielo. Si la humanidad pudiera ver el gozo, la dicha, el placer que hay en el cielo, nuestra enfermedad, que es el pecado, no nos permitiría, seríamos abrumados ante el gozo que fluye desde la eternidad y la paz que fluye del cielo. Y decía Chesterton, a mí me gusta pensar que es como que si Dios nos ayudó para que nosotros no seamos aturdidos y consumidos por esa magnificencia que hay en Él.
pero su Hijo vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Nos vino a visitar a este hospital para decirnos: yo puedo darte salud y darte de ese gozo, de esa paz, de esa dicha de la cual este mundo no es testigo, no la han experimentado, no la conocen. Y yo creo que eso es cierto. Pablo dijo que cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que la mente humana no es capaz de concebir, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que le sirven. Entonces, esta es la promesa que se nos hace, este es el objetivo que se nos pide alcanzar. Vivimos en una época en la que se nos dice: ponte objetivos, ponte metas. La Biblia nos pone un objetivo frente a nosotros: vive por el Espíritu y alcanza este gozo que no vas a alcanzar en este mundo. En uno de los libros que escribió Rabbi Zacarías, nuestro hermano que ya está en la gloria ahorita, él escribe un libro que se llama Una conversación con Jesús, y en una de sus frases él dice, ¿no?, que si Jesús pudiera haberle respondido a Oscar Wilde fue el que mencioné hace unos minutos, este hombre Oscar Wilde vivió para sus placeres, pero al final de su vida él se dio cuenta que era una vida sin sentido y quiso buscar a Dios. Rabbi Zacarías dice: si Jesús hubiera podido hablar con él, seguramente Jesús le hubiera dicho a este hombre que el supremo éxtasis, la suprema dicha, está en poder ver al Padre, quien ha hecho que puedas ver las cosas y te ha permitido ver a través de esas cosas hasta que descubras que no hay nada más allá de Dios. Y yo quisiera afirmar eso también hoy, que las cosas que podemos ver y sentir están ahí para que podamos ver a través de ellas a su Creador, a su diseñador, que nos creó para que íbamos para Él. Así que para continuar, porque aún hay mucho que decir, quisiera que me ayudes con lo siguiente. Quiero hablar de dos cosas: de qué implica tener paz en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad. La primera tiene que ver con reconocer que Dios está en control, que a Dios no se le han pasado por alto las cosas que están pasando, o Dios no se ha enterado de las circunstancias que estamos viviendo. Dios está en control y es un desafío de la fe confiar realmente en que sus planes son para bien y no para mal. A mí uno de los pasajes que más me impacta en este tema es el pasaje de Jeremías. En Jeremías hay un pasaje que Dios le dice: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien, no son planes de mal, son planes para darte un fin y para darte la esperanza. Y uno lee esos pasajes y dice amén, y los comparte por WhatsApp, y pone una imagen de fondo, y queda en sus redes sociales.